Qué bendición volver a encontrarnos contigo y en tus dispositivos. Qué bendición volver a estudiar la palabra de Dios. Nos encontramos siempre en el libro de Jonás. Estamos en el episodio número 21 y estamos estudiando hoy el versículo 17 del capítulo 1. Las palabras claves de hoy son la providencia de Dios, las promesas de Dios y de alguna manera también está aquí la lectura de la palabra de Dios. Les tengo unas imágenes muy bonitas que son unos recuadros o también se llaman frescos de la escena de Jonás y que fueron pintados en el año de 1535, un poco aproximado 5 siglos. Y están en la iglesia de San Sigismondo, en Cremona, Lombardía, Italia. Esta iglesia fue fundada el 10 de junio de 1463, casi 600 años. También les dejo aquí el enlace para que ustedes puedan ver las imágenes. Y ahí está también una imagen del detalle del fresco, en donde están los marineros que lanzan a Jonás y cómo Jonás es también tragado por el gran pez. Para los que se conectan por primera vez, usamos una herramienta denominada época. Esta herramienta usted la puede usar para estudiar la santa palabra de Dios y se trata de un acróstico denominado época, en el cual usted toma la E, es un ejemplo a seguir, la P una promesa a reclamar, la O un mandamiento a obedecer, la C un pecado a confesar y la A un cambio de actitud. Leamos entonces Jonás capítulo 1 versículo 17. Pero Jehová tenía preparado, oiga la palabra preparado, un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. El día de hoy solo vamos a estudiar la preparación del pez. Esta palabra preparación tiene todo un gran componente de mensajes. Y en las siguientes episodios estaremos estudiando el gran pez en sí mismo. Vamos a analizar ese pez y el significado de los 3 días y las 3 noches. Entonces el tema de hoy tiene que ver únicamente con la preparación del pez. Y tengo diferentes versiones de la Biblia que a mí me gustaría ponérselas en un recuadro para que usted vea la comparación de las palabras que usan en estas traducciones. Por ejemplo, está la BLA, la JBS, la Dios habla hoy, DHH, la NBLA, la NBB, etcétera, etcétera, la nueva versión internacional, y cada una de ellas tiene diferente traducción. Por ejemplo, la versión de la Biblia latinoamericana dice, y el Señor dispuso un gran pez. La otra dice, había aparejado un gran pez. La Dios hable hoy dice, había dispuesto. La nueva versión latinoamericana dice, dispuso. La nueva versión dice, había planeado un gran pez, etcétera, etcétera. Y ahí están todas las versiones, le dejo todas para que usted las pueda analizar detenidamente. Quizás donde nos tenemos que detener es en la palabra disponer, que significa determinar, mandar, hacer, valerse de algo. Y también preparar, que sería prevenir, disponer para una situación futura, hacer las operaciones necesarias para obtener un producto. También está la palabra proveer, que es preparar. Aparejar también significa preparar. Y provenido o prevenir es también preparar. Y también, de hecho, aquí está implícita la palabra planear, que es un modelo sistemático de actuación que se elabora anticipadamente para dirigir o encauzar algo, ¿no? Y también mandar, que significa enviar a alguien, remitir algo, encomendar algo. Y estas palabras están implícitas aquí en que Dios había preparado, había planificado, había enviado, había aparejado, había provisto un pez que tragase a Jonás. Entonces,
Lo que tenemos que entender es que Dios dispone, prepara, provee, manda, planea un gran pez para que trague a Jonás. Y este mismo verbo nosotros lo vamos a ver 5 veces en el libro de Jonás. ¿Cómo lo vamos a ver? Y Jehová tenía preparado un gran pez. Y en el 2:10 dice, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás. 4:6, preparó Jehová Dios una calabacera. 4:7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Y aconteció que al salir al Dios, preparó, dice, un recio viento solano. Entonces vemos a Dios preparando, planificando, organizando, determinando, ordenando. Entonces Dios tenía planificado todo de manera anticipada. Tenemos que entender que Dios tenía planeado el barco, el viento, la tormenta, los marineros. Nada se escapa de la mano de Dios. Así como tenía dispuesta la planta, el pez, el gusano, el viento, todo. Y entonces aquí logramos ver que Dios tiene preparado absolutamente todo, que no hay nada que toma por sorpresa a Dios. Entonces Dios usa la creación como Él quiere, todo está bajo su control. Todo está sujeto bajo su mano, todo es influenciado, aconsejado por Dios. No hay quien le pueda disponer a Dios cómo hacer las cosas. Dios es independiente, hace lo que Él quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere y con quien Él quiere. Dios tenía la respuesta a una solución especial, única, extraña a la situación de Jonás. Una situación como la que cualquiera creyente podía estar pasando. Necesitamos comprender que lo que le pasó a los marineros y a Jonás no fue una situación de casualidades. En realidad fue algo donde Dios tenía el control absoluto en todo momento de todo. Así de que no fue una casualidad, sino circunstancias que Dios fue moviendo. Dios está en control completo de la naturaleza, de toda criatura, de todo ser humano, de todos los sucesos, circunstancias, gobiernos, poderes, sociedades, gobernantes, de absolutamente todo. Dios tiene el control de la historia de cada creyente, de cada humano, de cada animal, de cada ser viviente sobre la naturaleza. Dios en todo tiempo, lugar y aspecto está en control de todo lo que hace, lo que vive, lo que muere, la salud, la enfermedad, lo bueno y lo malo. Dios en todo tiempo, en todo lugar, tiene el control de lo que nace, de lo que vive, de lo que muere, de la salud, de la enfermedad, de absolutamente todo. También tiene el control absoluto de las desgracias, de la prosperidad, de lo creado, de lo que aún no está creado, de la tierra, de arriba, de abajo. De igual forma tiene control sobre la partícula atómica más pequeña que existe, lo que se ve, lo que no se ve, la totalidad del espacio conocido y desconocido. Asimismo tiene control del tiempo, pasado, presente y futuro. Todas las formas de la materia, la energía, las leyes físicas que gobiernan este mundo, Dios tiene el control. Entonces necesitamos comprender que nada escapa a su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, inmutabilidad, eternidad, misericordia, verdad, justicia, santidad, conocimiento, verdad, soberanía, voluntad e ira. Aquí entonces tenemos algunas lecturas que respaldan lo que estoy diciendo. Y está, por ejemplo, Isaías 14, 26 al 28 dice, este es el plan que he preparado, dice el Señor. Romanos 8, 28, Dios dispone todas las cosas. Mateo 10, 29 y 30. Ningún pajarito muere sin que Dios el Padre de ustedes lo permita, dice. Hechos 17, 24 al 29 dice, es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Él es dueño del cielo y la tierra. Hechos 17, 24 al 29. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Él es dueño del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por seres humanos, tampoco necesita la ayuda de nadie, al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita, y a partir de una sola persona hizo a toda gente en el mundo, y a cada nación le dijo cuándo y dónde debían de vivir. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Él nos da el poder para vivir, movernos y para ser lo que somos. 2 Corintios 1:20, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén.
Entonces el creyente debe tener la plena confianza y la plena seguridad y certeza de que Dios tiene control absoluto del mundo, pero también de sus promesas. Dios no va a fallar en todo lo que nos ha prometido. Y entonces aquí encontramos una promesa a reclamar. Pero de hecho, permítame decirle que hay más de 8,000 promesas en toda la Biblia. Muchas de ellas son espirituales, físicas, terrenales, celestiales. Unas son condicionadas, otras son incondicionales, grandes, preciosas, personales, familiares, eclesiásticas, presentes, futuros, y son inmutables. Dios se obliga a hacer o a dar algo a nosotros. Es un compromiso firme y eterno de Dios. Entonces la Biblia es un libro lleno de promesas. Pero aquí está el punto. Se requiere que usted las lea. Se requiere que usted las aprenda. Cuando vemos, por ejemplo, en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, dice que Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de un reino maravilloso. Además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos ha prometido, preciosas y grandísimas promesas. Por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de la gente destruyen a los demás. Luego encontramos en Hebreos 6, versículos 10 al 12, y dice así, hermanos: Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido, y de esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Y ponga atención a esto: deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien que sin dudar ni un instante sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán, heredarán lo que Dios les ha prometido, que son sus promesas. Y aquí yo le voy a dejar en una tablita una cantidad de las 8,000 promesas. Por ejemplo, en Juan 10:10 dice una vida abundante. Apocalipsis 2:10, la corona de vida, hermanos. Por lo demás me está reservada la corona de vida. Pablo lo dice también. Un hogar celestial, Juan 14:1-3. Un hombre nuevo, Isaías 62:1-2. Respuesta a la oración, primera de Juan 5:14. Seguridad, segunda Timoteo 1:12. Limpieza, Juan 15:3. Honra, Zacarías 3:4. Consuelo, Isaías 51:3. Compañía, Juan 15:15. Liberación, segunda Timoteo 4:18. Ser hijo de Dios, primera de Juan 3:1-2. Vida eterna, Juan 3:16. La presencia de Dios, Mateo 18:19. Y así siguen y siguen y siguen infinidad de promesas. Ahí le dejo el cuadro. Entonces el creyente, usted y yo, debemos tener la seguridad que Dios va a cumplir lo que prometió en su palabra. Por eso es importante que usted y yo leamos la Biblia. Quiero dejarle unos consejos básicos para que usted pueda leer la bendita y santa palabra de Dios. Primero, trate de orar siempre que usted va a leer la Biblia. Dígale: Señor, háblame, háblame. No necesita hacer una oración tan extensa. Dígale: Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Y yo quisiera que usted sabe cómo fuera usted y yo, que nosotros fuéramos como ese niño cuando la mamá va al mercado. Yo no sé cuántos recuerdan que cuando la mamá iba al mercado y uno le decía: mamá, llévame, llévame. No, no te puedo llevar al mercado. ¿Y qué me vas a traer? Ay, te voy a traer un premio. Y yo no estaba esperando a qué hora regresaba la mamá del mercado. Y la mamá venía con aquel montón de canastas y uno lo primero: mamá, ¿qué me trajiste? Que usted le dijera cada vez que va a leer la Biblia: Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Ore, ore y dígale. Entonces, lea por lo menos 5, 10, 15 minutos diariamente. Y hágalo de manera disciplinada y vaya creciendo en su tiempo de oración. Busque un lugar tranquilo. Hoy existen tantas facilidades para leer la Biblia y para escucharla. Usted puede tener un dispositivo en su celular, y si hay un ambiente, no sé, que no sea tan tranquilo en su casa, usted se puede poner los audífonos y escucharla, ¿verdad? Y trate de leer ordenadamente. Por ejemplo, la persona que me discipuló a mí me dijo que empezara a leer el libro de Marcos, ¿verdad?
Ya me discipuló, si usted quiere, yo ya tenía, ya era pastor cuando él me discipuló. De hecho, él me dijo que no podía discipularme porque yo ya era un pastor. Y yo le dije, hágalo por favor, porque a mí nadie me discipuló. Y usted me dice, ¿cómo usted siendo pastor permitió que otra persona lo discipulara? Yo creo que uno debe ser humilde y estar aprendiendo todo el tiempo. Yo sigo aprendiendo. Yo trato de leer a otros pastores, a otros líderes, escucho a otros pastores. Tengo pastores amigos en Estados Unidos y escucho sus predicaciones. He estado predicando en iglesias grandes en Estados Unidos y yo siempre los estoy escuchando. Yo siempre estoy aprendiendo de otras personas. Usted y yo nunca dejaremos de aprender. Y el problema es que cuando usted y yo digamos es que yo ya lo sé todo, no necesito aprender nada, ahí empieza nuestro fracaso. Usted y yo debemos ser humildes y estar aprendiendo. Trate de leer ordenadamente. Por ejemplo, si usted nunca ha leído toda la Biblia, comience con Marcos. ¿Por qué con Marcos? Porque Marcos es un libro chiquito, apenas tiene 16 capítulos. Entonces usted pudiera leer medio capítulo cada día y en un mes leer completo todo el libro de Marcos. Al siguiente mes ya ir a agarrar Lucas, ir agarrando así cualquier libro. O agarrar Génesis y uno del Nuevo Testamento, luego Éxodo y uno del Nuevo Testamento, luego Números y uno del Nuevo Testamento, y así Levítico y uno del Nuevo Testamento, Deuteronomio y uno del Nuevo Testamento, Josué, Jueces, Ruth, Esther, y así se va usted encadenando, ¿verdad? Haga un propio plan de lectura, ¿verdad? Y si usted no quiere tener un plan de lectura, también yo le animo a que usted baje una aplicación. Lo tengo aquí en uno de los numerales y es YouVersion. Voy a pedirle a Iván que le ponga el link aquí de cómo usted pudiera bajar YouVersion a su dispositivo. Le voy a enseñar, yo tengo YouVersion aquí en mi iPad. Quiero que Iván haga un acercamiento, por favor. Y mire, aquí tengo YouVersion yo. Mire, pues, le voy a enseñar. Este es YouVersion. Y le doy aquí. Y aquí abre. Bueno, aquí tengo el libro de Hechos. Tiene planes, por ejemplo, planes de lectura. Este es el plan que tengo actualmente. Pero mire, yo he leído, en estos tiempos, he leído 28 planes de lectura. Son bonitos. Si usted quiere, fíjese pues, si usted dice, le voy a poner otra cosa más. Por ejemplo, usted quiere ver videos. Hay películas de Jesús. Hay videos de todo tipo. Así de que usted puede bajar esta aplicación de YouVersion. Y entonces hay toda clase de aplicaciones, de planes, de cómo leer la Biblia en un año, tener estudios bíblicos de una semana. Y entonces usted pudiera tratar de hacer eso. Trate de no leer superficialmente. Enamórese de la palabra de Dios. Trate de repetir cada pasaje. Lea con paciencia. Memorice los pasajes. Use su imaginación cuando están contando historias de la Biblia. Yo les recomiendo que esta es la manera. Estas versiones son gratis, están todas las versiones de la Biblia. Usted puede leer en diferentes lecciones de la Biblia y eso le puede hacer un clic en su mente cuando anote una palabra que usted no entienda. Tome nota en un cuaderno, qué cosas usted debe cambiar en su vida, de qué manera Dios le está hablando, o si tiene usted una pregunta a Dios, anótela ahí, Dios se la va a contestar en oración. Escriba quién es el autor del pasaje, quién es el autor del libro, qué personas están en ese pasaje, qué está pasando en el pasaje, cuál es la palabra, el verbo más importante del pasaje, dónde ocurre el pasaje, cuándo, en qué año, cómo fue, qué circunstancias habían, cómo era la sociedad, cuál es la idea del pensamiento predominante. Si hay algún pecado que usted tiene que confesar, use el acróstico cuando venga leyendo la Biblia. ¿Qué ejemplo a seguir hay ahí en el pasaje? ¿Qué promesa usted le puede reclamar a Dios en ese pasaje? ¿Hay un pecado que usted debería confesar? ¿Hay un mandamiento a obedecer? ¿Qué actitud usted debe cambiar?
si hay, qué cosas hay ahí, ¿verdad? ¿Qué cosas le implican a usted directamente con ese pasaje? Ahora, permítame decirle que tanto usted como yo necesitamos renovar nuestro entendimiento constantemente y que comprobemos, como dice Pablo, plenamente cuáles son las cosas buenas y maravillosas que Dios tiene para nosotros. Pablo no solo nos anima, sino que toda la Biblia a retomar esas promesas. Imagínese que se muriera un familiar suyo y él le dejara un testamento, escribiera un testamento, y usted nos dice, yo no quiero ir a ver, oír el testamento. Tengo una señora conocida, vecina de acá de la zona 6, que murió primero su papá y hicieron un testamento y ella no quiso ir al testamento. Luego murió la mamá y las propiedades que había tenido el señor se las había dejado a la señora. Y también le había dejado la señora cuando muere hace un testamento donde le repartía a todos a los hijos, pero ella se encaprichó y dijo, yo no voy. No voy, me dijo, porque mis hermanos no sé qué, y se le metió que no iba, pues. A los días me llamó y me dijo, mire, usted no me averigua qué fue lo que me dejó mi mamá. Yo le dije, no, para eso le dejaron el testamento a usted. Pues le dije, usted puede ir con el abogado. Sí, pero yo no quiero, por orgullo no quiero ir donde el abogado. Me dijo, ¿por qué no me hace el favor usted? Porque eso no es para mí, le dije yo. A mí el abogado no me lo va a leer. Le dije, el testamento solo se lo lee a quien le testó. Por eso es un testamento. A quien le testó a esa persona es a la única que le pueden leer el testamento, porque es la única que tiene el derecho. Permítame decirle que Jesús le dejó un testamento a usted. Por eso se llama el Nuevo Testamento. Y usted se puede apropiar de todas esas promesas que Dios tiene para su vida, si usted las lee, si usted las escucha, y que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en el siguiente episodio estudiando qué es este gran pez que Dios se proveyó, planificó, organizó para que lo entendamos. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.